Salmo 42:1 dice, hermano, como el siervo brama, dice, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, dice el alma mía. Ahí sigue diciendo, hermano, muy bonita la lectura, pero verdad, hermano, así como el siervo le da sed y nosotros también tenemos esa sed de escuchar esta palabra en esta tarde, hermano, por medio de nuestro hermano que tú has elegido, nuestro hermano Enrique. Amados hermanos en el Señor, paz. Damos gracias a Dios, hermanos, porque nos concede el aliento de vida. No por esfuerzo o mérito propio, sino más bien por el infinito amor y la infinita misericordia de nuestro Creador. Todavía tenemos algo que corregir en nuestra vida. Por eso el Señor nos está permitiendo la vida. Ya le cantamos al Señor, hermanos, ahora queremos escuchar su voz, pero con un propósito específico, no para ser oidores olvidadizos, sino para luchar, hermanos, por ser hacedores de la palabra de Dios. En la condición que podamos, los que podamos doblar las rodillas lo hacemos, y los que no, hermanos, con una actitud reverente para pedir la dirección de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea su nombre y el de su Hijo. A esta hora, Dios eterno, le damos gracias por todo. Pero hacemos una petición especial. Pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos perdón por nuestras transgresiones. Pedimos perdón, Dios eterno, por nuestras actitudes, por nuestros comportamientos que no son conforme al modelo de vida que usted espera en cada uno de nosotros. Por eso invocamos el nombre de su Hijo Cristo Jesús, para pedir perdón por todos y cada uno de ellos, para suplicarle los pase por alto y no nos prive de recibir una porción más de su Espíritu, para poder tener, Dios eterno, una mente dispuesta para recibir su enseñanza, pero por sobre todas las cosas, Padre eterno, para luchar tomados de su mano por ponerla en el terreno de la práctica. Quédese con nosotros a esta hora, Dios eterno, ya que usted es el invitado especial, y permita que todo sea hecho bajo su respaldo y bajo su dirección. Son ruegos, súplicas, favores que le pedimos, amparados en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, al cual debemos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Pueden, hermanos, reconocer sus lugares. Y los invito, hermanos, a que busquemos nuestras Biblias. Busquemos, hermanos, 1 Corintios, capítulo 10.
Primera de Corintios, en el capítulo 10, y vamos a leer, hermanos, el versículo número 11, el cual dice, hermanos, de la siguiente manera: y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas con un propósito específico, hermano. ¿Para qué? Para amonestarnos. ¿A quiénes? A nosotros. A quienes han alcanzado, dice, hermanos, los fines de los siglos. Hay un fundamento sólido. Todo lo que está escrito fue escrito con un propósito, hermanos, específico, para nuestra enseñanza. La palabra de Dios dice, es la misma de ayer, es la misma de hoy, es la misma de siempre. Lo que cambian son las eras, son los tiempos. La maldad se multiplica cada vez más. Y ese Padre amoroso, hermanos, está ahí siempre, pero hace la diferencia. No cambia, no varía, no niega lo que declara. Porque si lo hiciese, hermano, se negaría a él mismo. Dios es veraz, Dios es verdadero. Y parte de la raíz que sostiene su casa se fundamenta, hermanos, en la veracidad de su palabra. Por eso, hermanos, como dice este texto, estas cosas sucedieron, dice, como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran, dice, hermanos, de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Recordemos, hermanos, que generaciones van, generaciones vienen. Ya muchas han pasado a descansar. En nuestro contexto, hermanos, los receptores a los cuales va dirigida esta palabra somos nosotros. Y por eso el Señor, hermanos, hoy nos dice que observemos todo, que retengamos lo bueno y que desechemos lo malo. El propósito, hermanos, de esta enseñanza es mostrarnos bíblicamente cómo tanto en la antigüedad como en nuestros tiempos el hombre puede caer en una actitud de soberbia, en una actitud de vanidad, en una actitud de vanagloria. Y querer, hermanos, tomar el lugar que le pertenece a Dios. Miren qué peligroso, hermanos, son esas actitudes, son esos comportamientos, son esos modos de vida. Cuando se toman decisiones de una manera humana, personal, sin reconocer la autoridad de Dios. En el caso nuestro, hermanos, como hijos de Dios, somos esclavos de Dios. Y Jesucristo tiene un modelo trazado.
Jesucristo, cuando asumió su ministerio, dijo: las palabras que yo declaro no son mías, sino de mi Padre que me las dio. Jesús no perdió su dirección. Jesús no perdió el horizonte. Jesús no se sintió autosuficiente. Jesús en ningún momento, hermanos, quiso desplazar la autoridad que estaba sobre él, sino que más bien nos dejó una enseñanza de humildad, una enseñanza de servicio, una enseñanza de obediencia, de sujeción, de temor a Dios. Por eso hoy, hermanos, el título de la enseñanza es el siguiente: las consecuencias de querer tomar el lugar de Dios. Oiga bien, la palabra de Dios es clara cuando nos dice, hermanos, que el Padre que ama corrige. Todo lo que fue escrito con un propósito. Dios no quiere que nosotros cometamos los mismos errores de nuestros hermanos del ayer. El Padre que ama está atento de lo que hace su Hijo. El Padre que ama está dispuesto a ejercer disciplina, porque no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, sino más bien quiere que todos tengamos definido un mismo propósito. Y ese propósito, hermanos, es servir a Dios, reconocer que somos trabajadores de su viña, que somos esclavos de Cristo, y que el esclavo simplemente hace la voluntad de su Señor. Esos parámetros jamás se nos deben olvidar, porque de eso depende, hermanos, nuestra vida en este tiempo y en el tiempo venidero. Entonces, hermanos, vamos a tratar este asunto conforme la palabra de Dios lo declara. Y vamos a ver verdaderamente, hermanos, actitudes, comportamientos, tomas de decisiones que fueron hechas sin tomar en cuenta a Dios, sin gozar del respaldo de Dios y queriendo, hermanos, vanagloriarse hasta el punto de querer ocupar el lugar de Dios. Nosotros debemos de estar conscientes, hermanos, que la casa le pertenece a Dios. Y que Dios, hermanos, tiene un orden establecido en el cual su iglesia debe de conducirse. Acá nosotros, hermanos, no podemos venir a querer cambiar las reglas del juego de Dios, porque todo ya está dicho. Simplemente nosotros tenemos que ser como Jesucristo, hacer la voluntad de nuestro Señor. Recordemos, hermanos, que todo ya está escrito, que nosotros no podemos venir a querer hacer enmiendas de algo que goza del sello divino. Y hablándolo de manera general, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida, acá la palabra de Dios no trae nombre ni apellido. Acá la palabra de Dios no viene a confrontar a personas de manera específica, sino más bien la palabra de Dios viene a confrontar primeramente a su servidor, hacerle un llamado de atención, hacerle reconocer sus errores, sus faltas, hacerle poner un alto en el camino y reconocer si verdaderamente está haciendo la voluntad de Dios o si verdaderamente quiere hacer la voluntad propia. Miremos, hermanos, estos ejemplos bíblicos y vámonos a Génesis, porque este mal está, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis capítulo 1, hermanos, vamos a leer
Génesis capítulo 3 y el verso 5. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 3, versículo 5? Recuerdan esta historia bíblica, ¿verdad? Viene Satanás y le endulza el oído a la primer pareja. La primer pareja, hermanos, está en el huerto del Edén. Dios hizo toda su creación. Dios los puso en ese lugar porque le complació. Dios hizo todo para que ellos viviesen ahí, para que fueran los dueños y señores. Les dio autoridad para poner nombre a toda su creación. Iban a ser los que iban a controlar, hermanos, ese lugar de honor. ¿Y por qué se lo dio el Señor? Porque a Él le complació. No porque hayan hecho algo bueno. Dios vino y les dijo: me complace que sean ustedes los que me representen a mí en este lugar. Les dio ordenanza, ¿verdad, hermanos? Les dio preceptos, les dio una bitácora a seguir, les dio un orden establecido. No les dijo: pongan ustedes sus leyes. No les dijo: hagan ustedes conforme ustedes lo consideren. ¿Cuáles son las reglas que van a regir en este lugar? No. El que pone las reglas es el dueño de la casa. Y el dueño de la casa viene y les dice: ok, aquí van a poder vivir. Se pueden alimentar de todo lo que miren a su alrededor. Pero hay algo que les demando. Del árbol de la vida, del conocimiento, del bien y del mal, ¿cuál fue la ordenanza? No podrán comer. ¿Cuál fue la actitud de Adán y Eva? Sí, Señor, no hay problema. Estamos claros, estamos conscientes, hágase su voluntad. Vamos a cumplir al pie de la letra con este mandamiento. Hay un dicho popular en este mundo que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho. La naturaleza humana, hermanos, en que está formado esta carne, esta sangre, no se lleva con el espíritu. Y siempre quiere hacer lo que le complace. El diablo, hermanos, anda como león rugiente buscando a quien devorar y no pierde oportunidad. ¿Leyó la intención del corazón de Eva o no la leyó? Había un precedente. ¿Por qué razón me dice que no coma de ese árbol? ¿Qué sucede si yo como de ese árbol? En su mente existió la codicia, violando el 10º mandamiento. Codició el árbol. La serpiente, hermanos, ni corta ni perezoso, se acerca y le dice: ¿sabes qué? Cuando vos comás ese fruto, vas a saber lo bueno y lo malo. ¿Y sabes qué? Vas a ser igual a Dios. ¿Qué me dice, hermanos? Que venga Satanás y nos seduzca a nosotros. Vamos a ser igual a Dios, hermanos. ¿Y qué pasó con esta pareja? 3:5, hermanos, ¿cómo dice? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios, le dice, que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos y seréis como Dios, sabiendo lo malo, sabiendo lo bueno.
¿Qué consecuencias trae eso, hermanos? ¿Qué consecuencias trajo eso, hermanos, para esta primer pareja? 3:23, miremos de Génesis. Mire la consecuencia para esta primer pareja. Génesis 3:23. El padre que ama, corrige, hermanos. No se hace de la vista gorda. El padre que ama siente un precedente. El padre que ama no encubre pecado. El padre que ama, aunque le duele el corazón, lo confronta, da la cara, porque es su linaje, porque es la raíz de donde él depende. Y si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, necesitamos asumir la responsabilidad de nuestros actos, de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos. Por eso Dios no la pensó dos veces y emitió juicio contra esta primer pareja. Y lo sacó Jehová, dice, ¿de dónde? Del huerto del Edén. ¿Con qué propósito? Para que labrasen la tierra de la cual fueron tomados. ¿Recuerdan, hermanos, la gracia del Señor? Íbamos a comer, íbamos a beber, íbamos a disfrutar de todo sin derramar ni siquiera una gota de sudor. Porque ya todo el trabajo estaba hecho. Porque a Dios le complació, hermanos, ponerme en ese lugar de honor. Pero ¿qué pasa, hermanos? La primer pareja sucumbió. No tuvo control propio. No tuvo temor de Dios. No reconoció que le servían a un Dios vivo, a un Dios que está viendo desde los cielos, a un Dios que para él no hay nada oculto, a un Dios que dice, hermanos, que todo sale a luz. Ok, hubo consecuencias para esa primera pareja. Pero ¿qué sucede, hermanos? Hasta ahí quedó. Cuando ellos son sacados del huerto del Edén, automáticamente, hermanos, quedan separados totalmente de la comunión con el Espíritu de Dios. Ya no son parte de su cuerpo. El Señor los considera y los trata como un cuerpo extraño. Por eso los saca. Porque ¿qué comunión, dice, tiene Dios con las tinieblas? Las consecuencias, hermanos, son muy graves. Pero ¿qué pasa? ¿Solamente los perjudicó a ellos? ¿Solamente ellos pagaron por su pecado? Esto, hermanos, picó y se extendió. Y va a continuar, hermanos, hasta que el Señor venga. ¿Por qué? Porque de una manera, hermanos, indirecta, se cumple la palabra de Dios cuando dice: ojalá escojas la vida, para que vivas tú y toda tu descendencia. Y cuando le dice, ok, puede ser esta palabra para bendición o para maldición. ¿Qué escogieron ellos? Complacerse a ellos mismos, quisieron ser igual a Dios, vienen las consecuencias graves, son expulsados del reino del Señor, pero les dice en un momento, les dice el Señor, esto no para acá nomás. Desde la primera hasta la cuarta, y aún, le dice el Señor, hasta 1000 generaciones de los que dependen de ustedes van a gozar de esa maldición. Mire qué cosa más dura. Génesis capítulo 3, verso 17 al 19. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él,
Maldita será, dice hermanos, la tierra, porque a Dios le complació echar esa maldición. ¿Por qué fue maldita la tierra? Por tu causa, le dice. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pero hay algo maravilloso, hermanos. Dice el Señor que Él también se enoja como nosotros. Pero Dios es justo. Dios no juzga como nosotros juzgamos. Él deja pasar el enojo, pero abre una puerta de bendición. Y esa puerta de bendición, hermanos, es cuando la palabra dice que mientras hay vida, hay esperanza. Y que la salvación, dice hermanos, es a manera individual. Y cuando nos deja su palabra con el propósito de que no repitamos la historia, es porque no quiere que muramos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Ahí está la gracia, ahí está la bondad, ahí está el amor, ahí está la justicia divina, pero que no se aparta de la veracidad de Dios, porque Dios al que ama, corrige, hermanos. Dios no actúa como nosotros, Dios no se hace cómplice, Dios no esconde al que comete un delito. Los que lo hacemos somos nosotros. Por eso Dios dice que solamente Él es justo. Ahora, ¿cuál es la lección que podemos nosotros percibir para no cometer los mismos errores? Dice, hermanos, que cuando el hombre desprecia la autoridad de Dios y de su palabra, perdemos totalmente la comunión con Dios. ¿Queremos perderla, hermanos? ¿Queremos estar apartados de Dios? Si no queremos hacerlo, hermanos, luchemos por no actuar como actuaron nuestros antepasados. Otro ejemplo, hermano, el príncipe de Tiro, de esa ciudad. ¿Cuál fue el pecado de este varón? Algo similar al de sus primeros padres. Quiso, hermanos, ocupar el trono de Dios. Miremos lo que nos dice, hermanos, Ezequiel 28:2. Ezequiel 28, verso 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, como digo, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, le dice el Señor, y has puesto tu corazón como el corazón de Dios. Un momento, le dice Dios, ¿qué te pasa? Aterrizar. Haz un acto en tu vida, le dice al rey de Tiro. Estás en ese lugar de honor porque yo te puse. Estás en ese lugar porque a mí me complació ponerte, no porque hayas hecho algo digno delante de mis ojos para gozar de esa gracia. Es necesario que te recuerde de dónde te saqué.
¿Es necesario que te diga que te rescaté del lobo cenagoso? ¿Se te perturbó la mente? ¿Te sentí igual a mí? ¿Querés suplantar mi trono? Hermanos, es algo peligroso. Es algo muy peligroso. Ahí el Señor manda a un atalaya, por decirlo de alguna manera, porque todos los siervos de Dios en la antigüedad fueron los mensajeros, fueron los que anunciaban lo que estaba por venir, eran los que hacían volver de su error al pueblo, si reconocían con humildad su pecado, si pedían perdón a Dios, eran restaurados. Si no, hermanos, se cumplía. Aquí el Señor ya manda a amonestar de una manera seria a este varón. Lo manda a amonestar porque esa actitud, ese comportamiento, hermanos, no era agradable delante de los ojos de Dios. Por eso le dice, hermanos, en esta versión: hijo de hombre, ponte de cara a Gog, de la tierra de Magog, el príncipe que gobierna las naciones de Mesec y Tubal, y profetiza, le dice, contra él. Dale el mensaje de parte del Señor. Perdón, estoy leyendo el 38 y es el 28. Mira, hermanos, las consecuencias. Hijo de hombre, dale al príncipe de Tiro este mensaje de parte de tu Señor soberano. En tu gran arrogancia afirmaste: soy un Dios. Estoy sentado en un trono divino en el corazón del mar, dice. Pero mire lo que le dice el Señor: eres solo un hombre, le dice, y no eres Dios. Oiga, cómo el Señor le dice esto: aunque te jactes de ser un Dios, le dice. Hermano, qué peligroso es cuando no reconocemos, hermanos, que Dios es el que pone reyes y el que quita reyes. Qué peligroso es, hermanos, cuando nosotros nos creemos, cuando nos alaban, cuando nos dicen que somos los representantes de Dios en esta tierra. Se puede perturbar nuestra mente, hermanos. Sí somos representantes de Dios en esta tierra, pero en condición de esclavo. Sí somos representantes de Dios en esta tierra, pero para hacer su voluntad y no la propia. Sí somos representantes de Dios en esta tierra, para cumplir con todos y cada uno de los mandamientos, los estatutos, y principalmente con la voluntad de Dios en esta tierra. Sí somos representantes de Dios en esta tierra, porque somos embajadores de Jesucristo. Pero hay algo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Cuando el Señor dice: le buscaré pastores conforme al corazón de Dios. Ese es el modelo que tenemos que absorber. El corazón de Dios, hermanos, no este corazón de carne que quiere hacer su voluntad todo el tiempo, no este corazón de carne que quiere hacer las cosas a su manera. Nosotros, hermanos, somos esclavos de Jesucristo, y el esclavo, hermanos, hace la voluntad de Dios. Este varón, hermanos, este príncipe de Tiro, se trastornó su mente, se envaneció con el poder, pensó que todo era por esfuerzo propio,
porque tenía la capacidad de hacer las cosas. Pero Dios vino y lo puso en su lugar. Dios vino y le dijo: estás equivocado, porque el que tengo el control de tu vida soy yo, porque el que te dice qué es lo que tenés que hacer soy yo. Pero en tu soberbia te estás apartando de ese camino recto que yo te tracé. Por eso, hermanos, la arrogancia, hermanos, del rey de Tiro, al igualarse a Dios, trajo consecuencias muy graves. Dios, hermanos, declaró su caída por mano de extranjeros. Ezequiel 28, del 7 al 10, hermanos, ¿qué nos dice? Ezequiel 28, del 7 al 10. ¿Cómo dice? Después que el Señor lo confronta, hermano, le hace ver su error, emite un juicio. ¿Pero por qué, si Dios es amor? Porque el Padre que ama corrige, hermanos. Y Dios no quería que muriese sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pero cuando el Señor tiene que aplicar la ley, hermanos, la aplica. Y al final, hermanos, no es porque le haya complacido, no es porque le dio la gana de hacerlo, sino porque es lo que nosotros cultivamos y cosechamos. Algo similar le sucedió a este varón. Por eso le dice: por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate, diciendo: yo soy Dios. Tú hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. Hermano, qué cosa más dura, ¿verdad? Qué consecuencias más duras cuando la soberbia se apodera, hermanos, de la mente del hombre. ¿Sabe? Si nos ponemos en ese contexto, la persona que va a matar a este rey y viene todavía con soberbia: a ver, yo soy Dios, y el que lo va a justiciar le dice: tú no eres Dios, tú eres un simple mortal, y yo vengo aquí para cumplir una orden. Mire que Dios se sirve hasta de los malvados, hermanos, para ordenar su casa. ¿Nos damos cuenta de eso? Por eso, hermanos, es necesario que nosotros observemos todo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Actitudes, comportamientos, modelos de vida de los antiguos que no agradaron a los ojos de Dios, para que no cometamos esos mismos errores. Verso 7 dice en esta versión: haré que te ataque un ejército extranjero, el terror de las naciones. Ellos, dice, desenvainarán sus espadas contra tu maravillosa sabiduría y profanarán tu esplendor. Te hundirán en la fosa y morirás en el corazón del mar, traspasado de muchas heridas. Te jactarás entonces diciendo: soy un Dios frente a tus asesinos. Para ellos no serás un Dios, sino un simple mortal. Morirás como un pagano en manos de extranjeros. Yo, el Señor soberano, dice, lo he hablado. Mira cómo el Señor, hermano, pone su sello. No es Enrique Mercado el que le está dando la sentencia. Soy yo el que estoy hablando, dice Dios. Y esta sentencia va primeramente para Enrique si se descuida. Esta sentencia va primeramente por si Enrique se confunde en el camino y se siente igual a mí, dice el Señor. Recuerda la enseñanza de Jesús, hermano, cuando iba al Padre. Llega la mamá de los dos siervos fieles del Señor apresurada,
Señor, tengo una petición que hacerle. ¿Cuál es? Dice el Señor. Van a esparcir mi evangelio. Se van a disponer más personas. No. Yo solo quiero, le dice, los lugares de honor para mis hijos. Que uno esté sentado a tu derecha y el otro a tu izquierda, le dice. ¿Cómo se habrá sentido Jesucristo, hermanos? Está a punto de ser asesinado. Y que llegue Enrique pidiéndole un lugar de honor. Me he esforzado, Señor, en el ministerio. He luchado hasta la saciedad. Considero que soy digno de estar a su derecha, Señor. No sabes lo que pedí, hermano. No sabes lo que pedí. Hermanos, los negocios del Señor son totalmente diferentes a los negocios personales de hombres naturales. Por eso Dios insiste tanto, hermanos, en que tengamos la mente de Cristo, para que no caigamos en estos vacíos, para que no cometamos el error que cometieron los antiguos. Ahora, esa sentencia que le declaran ahí, le trajo, hermanos, una destrucción total. Mira lo que dice Ezequiel 28, verso 19. Todos los que te conocieron, dice, de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. ¿Por qué se van a maravillar? Porque era Dios. Porque estaba sentado en el trono de Dios. ¿Por qué se iban a maravillar todos los que lo conocieron? Porque iba a ser un espanto. Y para siempre iba a dejar de ser. Mire qué cosa, para que entiendan un poco mejor. Mire la sentencia. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás, dice, de existir. Mire, hermanos, el que crea sentirse firme, dice el Señor, tenga cuidado. No vaya a ser repita la historia de los antiguos. Tenga cuidado. No cometa los mismos errores. ¿Cuál es la lección, hermanos, para nosotros? Cuando el hombre, hermanos, es soberbio y se exalta a sí mismo, dice, hermanos, que Dios lo humilla. Proverbios 16, 18, ¿qué dice, hermanos? El orgullo va delante de ¿qué cosa, hermanos? De la destrucción. Y la arrogancia antes de la caída. O sea, hermanos, esos son los síntomas de la enfermedad. Si no los identificamos, es porque no queremos. Pero si yo soy arrogante, si yo soy orgulloso, lo aplico a mi conveniencia, es porque yo tengo el control. Es porque mi formación me permite tener ese carácter. Eso no tiene nada que ver, hermano, con el espíritu. La humildad es la característica que identifica a los verdaderos hijos de Dios. No la soberbia, no la arrogancia, no el buscar lo propio, no el hacer su voluntad, no es el quererle poner reglas a Dios, no es el que busca su propio beneficio. Es el que reconoce, hermanos, la soberanía y el reino de Dios por sobre todas las cosas. Ahora,
Otro personaje, Chocho, podemos decir, hermano, qué barbaridad, como siervos fieles del Señor, cómo cayeron en esta situación. Y mire, hermano, son cantidades, y a través de la historia, si escribiesen otro libro, yo creo que ahí aparecería su servidor con nombre y apellido, que cometió los mismos errores. Pero ahora le toca a Nabucodonosor. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Quiso atribuirse la gloria que le pertenecía a Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros a veces, hermano? Yo he doctrinado a 50. Yo he evangelizado a 1000. Yo he traído a 200 personas acá a la iglesia. Hermano, nosotros somos unos siervos inútiles. El que busca, el que encuentra, el que llama, el que trae, es Dios. Nosotros solamente somos esos trabajadores. Por eso, hermanos, el orgullo por el poder no es para cualquiera. Daniel capítulo 4:30, ¿qué nos dice, hermanos? Daniel capítulo 4, verso 30. Y mientras contemplaba la ciudad dijo: miren, esta grandiosa ciudad de Babilonia edifiqué, dice Nabucodonosor, con estas manos. Esta hermosa ciudad, dice, la hice con mi gran poder para que fuera, ¿qué cosa? Mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. ¿Qué me dice con esa actitud? Dice acá en esta versión: y mientras contemplaba la ciudad dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia, edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. ¿Quién es el que da las fuerzas? ¿Quién es el que da los recursos? ¿Quién es el que pone tanto el querer como el hacer en cada uno para cumplir los propósitos de Dios? Es Dios, hermanos. ¿Será que nosotros también vamos a querernos vanagloriar? Estamos adquiriendo bienes para poder transitar con toda mi majestuosidad por ahí. Estamos adquiriendo bienes por la gracia, por la bondad, por la misericordia de Dios. Y Dios es el que está poniendo en cada corazón el compartir un poco de la bendición que Él nos da para que podamos tener mejores condiciones. Pero estamos claros, estamos conscientes que la casa le pertenece a Dios y que el que pone las reglas del juego en su casa es Dios. No somos nosotros, es Dios el que pone las reglas en su casa. ¿O será que si yo voy, hermanos, a la casa de mi hermano Leodán y quiero alterar el orden de su casa, será que Él me lo va a permitir? O viceversa. No, hermanos. Dios no quiere que nosotros, hermanos, nos confundamos en el camino. Dios no quiere, hermanos, que perdamos la dirección por donde estamos transitando. Dios no quiere, hermanos, que cometamos los mismos errores
de los antiguos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este varón, hermanos? Fueron graves. Dice que perdió la razón. Se volvió loco. Vivió, dice, como un animal. Daniel 4, 31 al 33. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino, dice, hermanos, una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, le dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Eso es lo que le faltó a Nabucodonosor, no olvidarse jamás. Porque cuando Dios lo ungió, cuando Dios lo puso en ese lugar de honor, fue porque le complació a Dios. Pero no pudo mantener el control propio, el poder, la riqueza, el dirigir una nación entera. Lo hizo sentirse igual a Dios. Perturbó su mente. Y Dios, como ese Padre amoroso, tuvo que corregirlo. Y por eso le dijo que tenía que reconocer, vuélvalo a poner, hermano, que tenía que reconocer, ¿qué cosa? Que el que tiene el control es Dios en el reino de los hombres. Y que Él lo da, hermanos, a quien Él quiere. ¿Quién me dice de eso? Es cosa seria, ¿verdad, hermanos? El poder, hermanos, el lugar de honor, no es para cualquiera. Si verdaderamente conocemos a Dios, hermanos, no debemos de olvidarnos jamás de que el que tiene el control por sobre todas las cosas es Dios. Y que nosotros no podemos jugar a ser Dios. Y que en ningún momento, hermano, nosotros podemos tomar decisiones o tener actitudes o tener comportamientos o modelos de vida totalmente opuestos a la voluntad de Dios. Porque el poder corrompe, el dinero corrompe, el estatus social corrompe, la soberbia corrompe, al punto de creernos ser igual a Dios y con el mismo poder de Dios. Y esto es algo, hermanos, que se pone en evidencia por medio de la palabra de Dios. No es un cuento, no es una fábula. Estamos retrocediendo a través de la historia, porque Dios quiere que nosotros estemos claros y conscientes del lugar que nos corresponde. Somos servidores de Dios. Somos esclavos de Dios. Y estamos acá, hermanos, para hacer la voluntad de Dios, no la propia, ni la voluntad de los hombres. Porque si hacemos eso, no hemos conocido, hermanos, a Dios. ¿Cuáles son las malas actitudes, hermanos, en la iglesia del presente? Ya miramos los errores de los antiguos,
¿Cuál puede ser una actitud que se asemeje o se ejemplifique como querer ser igual a Dios? ¿Cuáles pudieran ser? Cuando yo quiero tomar decisiones a manera personal, sin importar lo que declara el orden establecido por Dios. Eso se relaciona con la soberbia. Eso me pone como que yo quiero desplazar el orden establecido por Dios. Pero si yo reconozco que la casa es de Dios, yo reconozco que hay un orden establecido por Dios, yo simplemente tengo que cumplir la voluntad de Dios, conforme Él lo ha dejado establecido. Cuando yo pienso que soy el único sabio, cuando yo digo que no hay otro que pueda suplantarme, cuando digo que soy el mejorcito y que nadie me llega a la altura de los zapatos, perturba, corrompe, desvía. Recuerden lo que dice el Señor, que Él se complació, dice, de quitarle la sabiduría a los sabios y dársela, dice, a las personas que no la tenían. Cuando yo actúo, hermano, de esa manera, que yo considero que soy el mejorcito, que soy el único, estoy perturbado y me estoy desviando del camino correcto. Cuando yo considero que yo todo lo puedo, yo cubro todas las áreas, yo hago todo el trabajo que hay que hacer, lo hago yo, me estoy desviando y me estoy volviendo, hermanos, una persona arrogante que no reconoce sus límites y que necesita el acompañamiento o el apoyo de otras personas. Las consecuencias, hermanos, son las mismas: confusión espiritual, toma de decisiones equivocadas, enfriamiento del corazón espiritual. Ya no van a ver al hermano Enrique tomar actitudes poniendo por delante a Dios, fundamentado en el temor a Dios, en la obediencia a Dios, en querer agradar a Dios, sino que van a ver a Enrique queriendo hacer su propia voluntad en casa ajena. Cuando actuamos, hermanos, nosotros como el rey de Tiro, cuando me siento en mi propio trono y pienso que nadie más lo puede ocupar, es duro, hermanos, apegarse a los lugares de honor. Debemos de estar claros y conscientes de que Dios pone y quita reyes. No me debo aferrar, hermanos, a los lugares de honor. Porque si lo hago, hermanos, demuestro que he perdido el temor de Dios. Porque demuestro, hermanos, un orgullo disfrazado de autosuficiencia. Y porque Dios, hermanos, no muestra mi humanidad espiritual. Necesitamos, hermanos, estar conscientes de que en la antigüedad, hermanos,
cuando Adán pecó, junto con Eva, desobedecieron a Dios. Cuando el rey de Tiro se engrandeció, cuando Nabucodonosor se enalteció, cuando las naciones cambiaron la gloria de Dios, Dios los derribó. Cuando la iglesia quiere decidir sin tomar en cuenta a Dios, cuando buscamos ocupar el lugar de Dios, cuando queremos tomar la gloria de Dios, cuando vivimos en autosuficiencia, cuando ignoramos la voz de Dios, Dios, como ese Padre amado, tiene que corregir, humillar y disciplinar a sus hijos porque los ama. Porque Dios, hermanos, y su palabra no cambia. Porque su palabra, hermanos, es veraz. Y porque su trono, hermanos, no lo ocupa nadie más. Porque somos simples mortales. Porque somos simples esclavos de Cristo, servidores de Dios. Y porque estamos acá para hacer su voluntad y no la propia. Este consejo, hermanos, que el Señor nos da por medio de su palabra, no es porque tal vez estemos actuando de la misma manera que los antiguos, sino más bien, hermanos, es como una campanada de alerta que Dios nos da en este día maravilloso, para que reflexionemos, para que comparemos, para que nos pongamos en los zapatos de los antiguos, para que valoremos sus errores, sus tropiezos y las consecuencias de sus actos, con un solo propósito, hermanos, para no cometer esas mismas faltas, para no cometer esos mismos errores, porque de eso va a depender, hermanos, nuestra vida en este tiempo y en la vida venidera. Que el Señor, hermanos, tenga piedad, gracia y misericordia de todos nosotros y nos permita, hermanos, ser honestos, ser mansos, ser humildes, reconocer el lugar que nos corresponde. Y el que quiera o el que crea sentirse, dice, el más sabio, hágase, dice el Señor, como que no sabe nada. Y el que quiera ser servido, busque, dice el Señor, a servir primero. Porque ese es el modelo que Dios nos ha dejado. Y si queremos complacer a Dios, tenemos que empezar, hermanos, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Que el Señor, hermanos, tenga gracia, piedad y misericordia, comenzando por su servidor, y nos permita enderezar nuestra senda si es que nos hemos desviado, para que demos toda la gloria al Señor, a su Hijo, y reconozcamos que de Él es el reino y que Él es el que tiene el control por sobre todas las cosas, y que los lugares de honor le pertenecen a Dios y Él pone a quien Él quiere en el momento que Él quiere. Que el Señor, hermano, bendiga su palabra y paz. Bien, hermanos, después de haber escuchado ese hermoso consejo de esta tarde, hermanos, les invito a que busquemos la alabanza 271, la historia de gran y de amor.
cierto estoy, jamás igual tener podrá. A su fulgor en la vida voy, y al reino así en mi alma va. Has oído del mar tempestuoso, el Señor con su voz aquietó. Tú sabrás que en las rudas tormentas de mi vida el Señor ya calmó. Tu inmenso amor, yo cierto estoy, absorbe el podrá. A su fulgor en la vida voy, y al reino así en mi alma va. Has oído del que dijo a las gentes, los cansados venías a mí. Vine a él y sentí que al instante de su amor el objeto yo fui. Tu inmenso amor, yo siempre soy, jamás igual tener podrá. A su fulgor en la vida voy, y al reino así mi alma va. Has oído de aquellos que ciegos a su ojo vendióle la luz. Yo también cuando estaba en la sombra, a la luz me llevó mi Jesús. Tu inmenso amor, yo siempre soy, jamás igual tener podrá. A su fulgor en la vida voy, y al reino así mi alma va. Gloria a Dios, hermanos. Pueden tomar su lugar, hermanos, para que cantemos otra alabanza, hermanos.